Bueno, Javier Mami. Sí, Mario, como habíamos contado más temprano, el día viernes se realizó una nueva audiencia del juicio, el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se está realizando aquí en San Luis, en donde los imputados son el ex juez federal Eduardo Allende, el ex médico de la policía de la provincia de San Luis Jorge Omar Caram y el ex teniente de artillería del GADA 141 Alberto Eduardo Camps. Los tres estuvieron presentes en la audiencia, tanto Allende como Camps justamente en el tribunal y Caram desde el tribunal de la ciudad de Mendoza. Se continuó con la lectura de alegatos. El juicio retomó en 2019 el 31 de enero, donde comenzó justamente los alegatos por parte de la fiscalía. En esa audiencia se había leído como una especie de contexto a nivel provincial y nacional que lo hizo el fiscal Rachid, en donde justamente daba a conocer en qué situaciones se vivía justamente cuando sucedieron todos los hechos. El 1 de febrero continuó también con lectura de alegatos por parte de la fiscal Mónica Spagnuolo, que dio justamente a conocer diferentes casos particulares, como por ejemplo los de Pedro Valentín Ledesma, los de Gabriela Fiochetti también, y bueno, y así 7 casos que se leyeron en esa segunda audiencia de este 2019. Y el viernes, en la tercera audiencia de este 2019 y tercera audiencia de los alegatos de la Fiscalía, se leyeron 10 casos, o se tenía previsto leer 10 casos por parte de la Fiscalía, casos particulares que si bien se leyeron uno por uno, fue pedido expreso de la Fiscalía no perder de vista la mirada global, ¿no? De todo lo que se hizo y justamente para calificar la participación necesaria, en este caso, de Eduardo Allende, el ex juez federal, que fue como los casos que se leyeron imputándolo a él como partícipe necesario. Fueron 10 los casos que se leyeron en una primera etapa. En estos, por nombrar algunos, el de Nenina Guillaume, el de Ismael Abdo, el de Julio Oscar González, el de Mabel Merlino, que el mismo fiscal dijo que es un caso testigo por la actuación que tuvo el juez, y en este sentido ya lo hemos contado aquí, Mario, este caso de Mabel Merlino, que fue una de las testigos nuevas, novedosas que tuvo este juicio, que no había declarado en ningún juicio anterior, en donde Merlino dijo que, por ejemplo, la actuación del juez fue, no había una declaración fehaciente justamente de participación en alguna acción subversiva por parte de Merlino. Sin embargo, el mismo juez dispone la participación o la actuación de Merlino ante un consejo de guerra. El consejo de guerra le devuelve al juez la causa porque dice no encontramos ningún hecho por el cual se lo puede inculpar justamente a Mabel Merlino. Y el mismo juez, viaja a Mendoza, donde se encontraba Merlino, para ver si podía encontrar pruebas para incriminarla. Ese fue uno de los casos que Ujú. citaron como testigos para incriminar justamente o para dar rienda a lo que es la acusación contra el ex juez Eduardo Allende. También se leyó el caso de Edgardo Raúl Lima, el de Domingo Silva, que fue detenido ilegalmente en la localidad de Luján, que fue uno de los casos en donde primero se los detiene a Domingo Silva en Luján, esto comandado sobre todo por Alberto Camps. El grupo de tareas era liderado justamente por él, y cuando volvían de Luján pasan, es el mismo hecho donde secuestran a Chacón, Sí. en Vayan y le donde dicen. pasan por la casa justamente y bueno, le dicen que lo llevan detenido, y Chacón es justamente uno de los secuestrados que hoy está desaparecido. El otro caso, también testigo, es el de Raúl Alberto Castillo, en donde el mismo juez, dispone el paso de la policía de la provincia a la Policía Federal Argentina. Es lo que dispone el juez. Fueron 10 casos los que se leyeron de los 32 que tiene Eduardo Allende en su acusación, ¿no? Y por el cual está imputado, que me parece algo... Bueno, perdón, es imputado por privación ilegítima de la libertad,
imposición de tormentos agravados en perjuicio de la participación política que tenían las víctimas en ese momento. Y partícipe necesario por su deber de funcionario que tenía el juez Eduardo Allende. 10 casos que se leyeron entre la mañana y la tarde del día viernes. Y por pedido de la defensa oficial, por una cuestión de salud de Caram, de Jorge Omar Caram, que no va a poder estar presente en las próximas audiencias porque tiene traslado médico, se tuvieron que leer los casos que justamente recaen sobre Caram. ¿Qué le pasa al doctor? Tiene cáncer terminal de próstata. Uh-huh. Así que bueno, justamente presentaron que tenían que hacerle traslado médico. Él tiene turno médico el 21 y el 26 de febrero y también días de marzo que van a terminar de confirmar cuándo son, pero por lo pronto no va a estar presente en la audiencia de este próximo viernes 22. Al no estar presente no se podían leer los alegatos, ¿no? Entonces tuvieron que modificar un poco el calendario los fiscales de la Fiscalía Pública, justamente leyendo los casos que recaen sobre Caram, que son 4. El de Aníbal Franklin Oliveras, el de Carlos Enrique Correa, Pedro José Garraza y Juan Fernando Vergés, que fueron los 4 casos que se citaron sobre Jorge Omar Caram, que era médico, ¿no? Y que en algunos casos ha tenido la potestad de justamente atender y ser testigo de las torturas que vivían y la falta de atención en la ética, obviamente, que tenía justamente Jorge Omar Caram, en donde a Caram le atribuyen también los mismos casos, la misma imputación que tiene Allende de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados en perjuicio de la participación política y la responsabilidad como partícipe necesario, pero además, junto con Camps, le recae la acusación de asociación ilícita, que es lo que están justamente investigando los fiscales y que en estos alegatos dicen que han podido corroborar y no han tenido que cambiar justamente la acusación a la cual han recaído. No se ha demorado un poco el calendario que se tenía previsto en una primera instancia en el 2018, diciendo que en el 15 de marzo de este año iba a poder terminar el juicio. Va a ser a mediados de abril aproximadamente, porque quedan todavía mínimo 4 audiencias. La Fiscalía va a intentar este viernes 22 terminar con los 13 casos que le quedan de leer sobre... son 10 de Allende y los 3 que quedan de Alberto Camps, que recaen sobre Alberto Camps. Recordemos que no se está imputando en este caso, que estaba dentro de la lista de acusados, a Hipólito Sá, el ex fiscal federal. Así que van a continuar este viernes con la lectura de los casos. La Fiscalía pretende terminar este viernes con la lectura de los casos e inmediatamente leer las penas que quiere imponer sobre cada uno de los imputados. ¿Cuál era el inconveniente? Que todavía lo están tratando de resolver. Que si no está Caram, no sabían si podían leer las penas. Así que van a tratar de ver si pueden conseguir como una especie de respaldo del mismo Caram diciendo, bueno, yo no estoy, pero pueden leer las penas igual. Como diciendo, lo que decía el fiscal era, si no podemos leer los alegatos porque no está, ¿cómo le podemos leer la pena? Así que van a tratar de buscar como una pata judicial para ver si lo pueden hacer este mismo viernes. Si no es este viernes, va a tener que ser el 8 de marzo, cuando retomaría una nueva audiencia y se tomarían media hora para leer las penas. Pues retrasaría un poco el calendario, porque después vienen los alegatos de la querella, que en un momento el abogado de la PDH, Norberto Foresti, dijo, nosotros necesitamos 2 audiencias mínimo, porque son muchos casos. Son 32 para Allende, los 3 de Camps y los 4 que recaen sobre Jorge Omar Caram. Y ahora dijo, bueno, vamos a tratar de terminarlo en un solo día, si es la jornada completa. Y después, la defensa ya dijo, no, nosotros necesitamos 2 días mínimo, y pueden ser 3 también. Así que bueno, veremos, mínimo van a ser 4 las audiencias que se tienen previstas continuar con este juicio, y después sí, ya la respuesta justamente de los acusados,
y lo que va a ser la sentencia. Así que si no está presente, el imputado no se le lee, no se puede leer. Eso es lo que dijo el fiscal. Yo también lo quise buscar, también si ha habido casos en los que se lee la pena sin que estuviera presente, pero no lo pude confirmar. Y si el mismo fiscal tuvo dudas en ese día, Sí, tenía porque- muchas dudas de Porque si se tiene que podía ver hacer. con los planteos de defensa, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, lo que se tiró como propuestas es que Caram mismo firme una nota diciendo, bueno, autorizo a que se lea la pena ante mi ausencia por motivos de... Porque aparte están los abogados, los mismos abogados de la defensa dijeron, nosotros no vamos a impugnar la lectura de la pena porque retrasaría todo también, ¿no? Todo el calendario que ya se tiene previsto. Estuvimos hablando, finalizada esta audiencia, con el fiscal federal Christian Ratchit, quien hizo una evaluación de lo que se hizo el día viernes y además el calendario que se viene para los próximos días. Hoy hemos tratado un total de 14 casos. La Fiscalía tuvo que hacer una leve modificación del orden de exposición previsto por la ausencia por razones de salud de la próxima audiencia del imputado Caram. Por lo tanto, tuvimos que modificar el orden de los casos a exponer de manera de lograr que hoy entraran los 4 casos que se le imputan. Ahí totalizamos 14, la semana entrante tendremos los últimos 13 casos particulares y ya estaremos en condiciones de pedir la pena. Nosotros pensamos que en definitiva hemos logrado sostener la acusación tal cual había sido elevada durante la instrucción. Creemos que con la modalidad de exposición le ha quedado claro a los jueces, no solo en los casos en que no se había expedido ante ningún tribunal, la existencia de esas nuevas víctimas de tormentos y de privación de libertad, sino que la clara desidia judicial que se observó en todos los casos, que es la base por la que imputamos a Allende. No solamente el juez miraba para otro lado cuando se trataba de no investigar lo que se hacía clandestinamente, sino que incluso cuando había actuación formalizada por el propio aparato represor, como era una declaración tomada en sede judicial o policial, el juez la avalaba totalmente, la usaba a pesar de saber y de ver que había claros indicios que se había tomado bajo tortura. A mí me llamó mucho la atención en esto que dice usted de miraba para otro lado el juez, ¿no? Una frase que dijo de que el juez viajaba para todos los puntos del país a ver a los detenidos, pero no cruzaba la pared que dividía el juzgado de la policía. ¿En eso puede influir la condena que haya? Sí, bueno, eso es parte del contraste, porque parte de la responsabilidad es no solo decir lo que el juez debía hacer, sino lo que el juez podía hacer. Entonces yo puntualicé en varios casos que es claro que el juez podía hacer lo que no hizo y que debía hacer, y que haciendo eso hubiera impedido muchos de los hechos que se produjeron. Si el juez sistemáticamente hubiera controlado la detención ilegal, si el juez hubiera obligado a que ningún detenido pudiera ser sacado de la cárcel o pasado de una comisaría a otra sin previa orden de él, los grupos de tareas necesariamente tenían que cuidarse en someter a tormento a la víctima, porque el traspaso de uno a otro, como sucedió en el caso Castillo, iba a quedar documentado, porque al disponer un juez, el médico de la comisaría que lo recibe tiene que revisarlo, y ahí saltan las torturas. Entonces, con mínima diligencia, mínimo cumplimiento que hubiera hecho el juez, esto no hubiera llegado al nivel que llegó, y eso es lo que nosotros nos hace sostener que es un cómplice necesario. La palabra del fiscal federal Christian Ratchit, que hablaba, bueno, en gran parte de la entrevista es justamente sobre el papel que tuvo el juez federal, el ex juez federal Eduardo Allende, que fueron los casos que mayormente se trataron el día viernes. En la primera audiencia del 31 de enero de este año, se comparó el papel que tuvo Allende desde la misma fiscalía con el juicio que sentó jurisprudencia en Mendoza, no sé si recordás, Mario, en donde se condenó a ex jueces federales como Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Petras Recabarren, Miret y Carrizo, en donde todos fueron encontrados responsables de comisión de delitos durante la última dictadura y condenados a 12 años de prisión. Así que en ese sentido uno puede prestar justamente o comparar las penas que podría pedir la fiscalía en relación a los hechos que se le acusan y por lo que se está imputado el ex juez federal Eduardo Allende. Las audiencias continúan este viernes 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana para culminar justamente con los alegatos de la fiscalía. Hubo mucho malestar, le podría decir, por los horarios.
Porque comienzan muy tarde las audiencias. Están convocadas a las 9:30 de la mañana y se está empezando a las 11:30, a 11:30 de la mañana. Muchos atribuyen que es porque los jueces son de otras provincias, entonces no se les complica el horario de llegada. Y otros nos dijeron por fuera de micrófono que están, pero no bajan y tardan 1 hora en bajar. Entonces, bueno, empiezan muy tarde y se retrasa también la lectura de los alegatos, que terminan también a las 7, 8 de la tarde. Así que, bueno, hubo mucho malestar en ese sentido. En cuanto a público, no había mucho, solo la gente de la APDH que estuvo presente, como en todas las audiencias. Y en la primera estuvo Enrique Ponce de este año participando. Después no volvió. Así que bueno, esto fue lo que se realizó el pasado viernes en este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Bueno, muchísimas gracias, Javier, es muy completo, muchas gracias, señora. 9 de la mañana, 20 minutos, 22 grados 1 décimo la temperatura actual.